Soy Laura Fernández Castex, estamos en una nueva emisión de Café de Ideas. La primera entrevista va a ser con Claudia Scroca, ella es titular de Tomasco Propiedades. Vamos a hablar del tema de las inmobiliarias, la venta y compra de propiedades, qué pasó en estos 2 años de pandemia. Claudia participó de Café de Ideas al principio de la pandemia. Me gustaría hablar con ella de qué es lo que está pasando ahora, una vez que entramos en una supuesta nueva normalidad. Claudia, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por participar de Café de Ideas. Como te presenté antes, vos ya estuviste en el programa, participaste hace un tiempo. Me gustaría saber cómo estamos ahora. Contanos cuál es la propuesta de Tomasco Propiedades y ahí vamos a empezar nuestra conversación. Sí, por supuesto. Bueno, primero muchísimas gracias, Laura, por invitarme nuevamente. Siempre es un placer estar en tu espacio de este programa tan lindo. Y bueno, estamos pasando por un momento continuamos con cambios en el sector inmobiliario, específicamente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde es nuestro área y nuestro radio de nuestro sector. Y es un momento donde las propiedades están tendiendo ya desde el 2019 tendiendo a bajar en sus precios, adecuándose a lo que es el mercado actual. Y ahora, bueno, siguen en baja. Creemos que es el momento del comprador, como decimos. Y si hay compradores, entonces se necesitan buenos vendedores. Exactamente. Sí, para hacer la intermediación, ¿verdad? Sí. Exactamente, así es. Cuando me refiero a buenos vendedores, significa que bueno, hay que adaptarse a la actualidad del país, hay que adaptarse a ciertos precios que no estaban muy bien acomodados en su momento y hoy creemos que es un buen momento porque hay oportunidades muy interesantes en el mercado. Seguro. ¿Qué es en otros países, por ejemplo, cuando vemos programas sobre real estate en Estados Unidos, vemos que comprador y vendedor no se conectan, comprador y vendedor sí no se conectan entre sí, que siempre está el agente entre medio en las negociaciones. ¿Acá también pasa así o hay más contacto? ¿No? Vos recién trajiste la figura del vendedor como muy importante. ¿Cómo es el vínculo entre las partes aquí en nuestra cultura? Nosotros lo que tenemos, bueno, ya desde hace unos cuantos años, la profesión de corredor inmobiliario está colegiado, tenemos matrícula, con lo cual es una profesión que bueno, requiere de estudios universitarios. Sí. Y a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que se realiza un curso de un mes, se obtiene una licencia que se va renovando año a año. Depende también de qué distrito se encuentre, digamos así. Sí. En nuestro país es exactamente lo mismo. Los corredores inmobiliarios tenemos matrícula en capital, podemos tener en otros sectores, en otras provincias o en la provincia de Buenos Aires. Y la intermediación se hace, nosotros somos intermediarios, asesores e intermediarios en la operación de compra y venta. Por un tema de seguridad, hasta tanto no tener una reserva conformada, que eso significa que el comprador hace una reserva por una propiedad X que ha elegido para comprar, el vendedor acepta esa reserva. Y allí en esa aceptación, en esa conformación de la reserva, es cuando ambas partes conocen la identidad de cada uno y donde comienza a intervenir la escribanía que va a realizar la certificación y la escritura. Recién ahí entonces se conoce la identidad de cada uno. Recién ahí se conoce. Sí. Esa es una manera de proteger las partes, por lo que vos estabas diciendo. Exactamente, eso por un tema, digamos, de seguridad, porque, bueno, hasta tanto no haya una reserva concreta,
una intención concreta de compra, es para resguardar la identidad, sobre todo del vendedor, que es quien está más expuesto porque, bueno, ya está identificado en tal lugar, tiene tal propiedad, tal persona. Claro. Entonces, por X motivo, el vendedor dice, bueno, yo no quiero aceptar esta propuesta del comprador, entonces, bueno, se mantuvo en anonimato y aquí no pasó nada. Sí, aquí no pasó nada, seguro. Claudia, te muestro 2 fotos sobre el mercado. Yo no te estoy viendo. No. ¿Por qué? Sí. No, te muestro 2 fotos habladas. No tengo 2 fotos. No tengo 2 fotos, 2 imágenes. 2 situaciones que fui leyendo durante este tiempo respecto al mercado inmobiliario. En plena pandemia se hablaba de que bastantes personas, probablemente dentro de determinada clase social y dentro de determinada disponibilidad económica, buscaban de salir de capital y alquilar lugares afuera, no en barrios del conurbano, sino directamente barrios cerrados, porque era la idea de pasar el tiempo que durara el confinamiento en algún lugar un poco más cómodo, más tranquilo, la gente que tenía chicos que pudieran estar ahí tranquilos y ir a la escuela en la casa. Claro. ¿Esto efectivamente pasó, no pasó? ¿Es algo que nos contaban a los medios, a quienes no estamos dentro del mercado inmobiliario? Sí, ha pasado, es totalmente real. Y ha pasado muchos factores. Uno de ellos, como bien decís, Laura, es gente que estaba en capital, que tenía la posibilidad, porque no es sencillo, trasladar toda una familia a zona norte, por ejemplo, o a otros barrios donde podían tener espacios abiertos, que quizás no lo tenían en capital porque, bueno, quizás algún departamento, chicos, quizás sin balcón, sin terrazas y demás, y eso hizo que se tomara esa decisión. También había gente que tomó la decisión de irse del país, mucha gente. Sí. Nosotros tenemos muchas familias que, diría lamentablemente, porque abandonar el país es una decisión triste. Muy fuerte, sí. Porque es fuerte tal cual, porque evidentemente en este momento no estarán encontrando las oportunidades acá. Con lo cual nosotros estamos vendiendo sus propiedades porque están viviendo en el exterior. Y en este momento, desde que estamos regresando a una cierta normalidad, yo diría casi ya normalidad, la gente que se ha ido, que migró a otros lugares, está volviendo a capital, porque quizás está haciendo un mix de su trabajo, teniendo su trabajo en capital, entonces los colegios también siguen en capital, ya desde hace un año es totalmente presencial, entonces quizás esos trayectos largos de idas y vueltas de provincia a capital, bueno, volvieron a ser engorrosos por el tránsito y demás. Con lo cual hoy se están volviendo, y desde pandemia hasta la actualidad, y creo que esto va a seguir, se está valorizando mucho los espacios abiertos o semiabiertos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, antes de pandemia, todos los espacios abiertos, que nos referimos a patios, terrazas, y semiabiertos, que son balcones, nosotros cuando hacíamos una tasación de una propiedad, lo que llamábamos homogeneizar, es decir, se tomaba a un 50 o a un 70% de lo que es la superficie cubierta. Hoy ya es un 100% directamente. Hoy ya tanto abierto como cubierto se toma el mismo valor. Porque está muy justamente la demanda de tener espacios abiertos, de tener algo donde hasta no solo a chicos, no solo con chicos, sino que los adultos. No, los adultos también, absolutamente. Absolutamente, sí, claro. También otra de las fotos era de personas que viviendo en grandes ciudades, vamos a poner en Argentina, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, se buscaban un lugar de residencia en ciudades más pequeñas por el tema de teletrabajo. Se podía seguir trabajando
desde a 100 kilómetros de Córdoba o a 50, 60, 70 de Rosario, lo mismo aquí. ¿Esto pasó? De vuelta te hago la misma pregunta, ¿esto pasó o es algo que nos contaban a nosotros que estamos fuera del tema inmobiliario? ¿Qué está pasando ahora? Tal vez con esta gente que había decidido irse a 100, 200 kilómetros de alguna gran ciudad. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, no es tan sencillo hacer una migración. Ya hablando de capital a provincia de Buenos Aires, no es sencillo. Mucho más complicado es hacerlo a distancias mucho más largas, digamos. Entonces, creemos particularmente, nosotros tuvimos mucha demanda de gente del interior que venía a vivir a capital. Ajá. Porque hay un factor muy importante que es el tema de la sanidad. Que la gente necesitaba tener espacios de sanatorios, hospitales. De atención médica, sí, cerca. Exactamente. Entonces, eso es muy importante y quizás lamentablemente en ciertos lugares de las provincias del interior no están equipados tanto como con personal de la salud como con equipos en sí. Entonces, eso es un factor. Otro factor son las universidades. Tenemos mucha demanda, en su momento teníamos mucha demanda de familias que sus hijos iban a venir a estudiar a Buenos Aires y que ya estaban previendo, aunque hacían sus clases online, estaban previendo las compras o alquileres. Nosotros no hacemos muchos alquileres, pero fundamentalmente compras de justamente de propiedades para cuando sus hijos comenzaran a cursar presencialmente. Exacto. Pero es mucho más la gente, te diría Laura, que ha venido de provincia a capital que de capital a provincia. Ah, perfecto. Bueno, es interesante. Eso en realidad fue lo que mayormente pasó siempre, ¿no? El flujo hacia las grandes ciudades. Probablemente si estuviéramos en Córdoba diríamos lo mismo, por el tema universitario o en La Plata. ¿Qué hábitos de la pandemia quedaron? Por ejemplo, en algún momento, me acuerdo en la entrevista vos me contabas que tal vez estos padres que estaban en el interior buscando comprar un departamento para sus hijos, por primera vez veían el departamento a través de una videollamada. No venían hasta acá a pasar una semana y a ver distintos departamentos como tal vez hacían antes. Empezaban, eso me acuerdo que fue la conversación en aquel momento. Este hábito de ver la propiedad a través de una videollamada sigue estando. Las personas prefieren, una vez que volvimos a cierta normalidad, aunque sea un primer contacto con la propiedad, hacerlo en forma presencial. Sí, se mantuvo gente que está a una cierta distancia. Nosotros lo que implementamos ya desde antes de pandemia y ahora tiene mucho más valor es no solo en las publicaciones incluir las fotos tradicionales, sino también videos del recorrido del departamento. Entonces eso ya da una primera impresión que si es lo que más o menos está o no buscando esa persona. Claro. El segundo paso a quien no está dentro de una distancia razonable es también ofrecer a través de una videollamada o como prefiera, el medio que prefiera, hacer una segunda impresión. La primera fue a través de video y esto de una videollamada. Y ahí entonces comienza a tomar la decisión de decir, bueno, me gustaría conocerlo personalmente. Claro. Nosotros todavía tenemos la costumbre, como pasa quizás en cualquier otro rubro, de ir personalmente a ver qué nos vamos a comprar. Más vale. Entonces, con una propiedad que es una inversión no menor. No, es la inversión más grande que se puede hacer. Exacto. Otra de las vías que implementamos, tanto, Gustavo, que es mi socio en la vida y en la profesión, Gustavo Tomasco, nosotros lo que implementamos, siendo que amamos el arte desde siempre, es hacer los open houses. Lo que llamamos Open House on Art, exactamente, donde en propiedades que tenemos a la venta
y también invitamos a artistas plásticos y a través de vivos de Instagram mostramos esa propiedad y también mostramos las obras de ese artista plástico y se puede conocer y también conversar con el artista. Seguro, qué interesante. Pero hoy hay ese mix de lo virtual sin dejarlo presencial. Lo virtual sin dejarlo presencial. Bueno, los open houses esos son increíbles, son buenísimos. Gracias. Te quiero hacer un par de preguntas a Claudia, emprendedora. ¿Cómo es la atención y la contención de una persona, ya sea que quiere comprar o vender, cuando tal vez no fue su decisión, sino que fue producto de una situación social? O que tal vez tiene que aceptar un valor que no es muy cercano a lo que suponía o a lo que le habían pasado hace un tiempo. ¿Qué pasa cuando un movimiento tan importante como es la compra o la venta de una propiedad no es del todo voluntario, cuando hay un aspecto de forzado? ¿Cómo se acompaña a una persona? Ustedes son como una inmobiliaria boutique, por así decir. ¿Cómo se acompaña a una persona o a una familia que está comprando o vendiendo, ¿no?, su propiedad, un poco por el contexto? Bueno, son en todos los casos siempre hay que escuchar la historia de vida. En todos los casos, y no solo escucharla, sino también comprenderla y acompañarla. Y saber que esa decisión, si va a ser con un resultado positivo para esa familia o esa persona en forma individual, genial, se sigue adelante. Si no, nuestro asesoramiento es no vender por vender, porque como te decía, si el resultado va a ser negativo, esa venta, negativo me refiero a que quizás vende una propiedad y porque necesita económicamente ese dinero o se tiene que ir del país, es no solo, primero es adaptar el precio a lo que hoy el mercado demanda. Es así, hoy el mercado es quien nos impone de alguna forma el precio. Y por otro lado es saber si la venta de esa propiedad va a ser realmente necesaria para que pueda quizás reubicarse en otro lado, o el fin con el que va a tener ese dinero, porque quizás ese dinero no le alcance para comprar otra propiedad o lo invierta de alguna forma que corre un riesgo bastante importante. Entonces es saber realmente cuál va a ser el resultado, es conversarlo y es contener, siempre. Nuestra profesión es una profesión, no es el objetivo vender, sí, por supuesto es el resultado vender una propiedad, pero aquí se trata de relaciones humanas. Tanto los vendedores como los compradores tienen una historia de vida que muchas veces van a terminar coincidiendo y otras veces no. Entonces es acompañar, porque son personas, entonces hay que acompañar a la persona. Seguro. Sí, Luego el bien material, bueno, perfecto, pero fundamentalmente es acompañar a las personas. Seguro. Estamos hablando del contexto. Te consulto también para otros emprendedores que nos están escuchando. ¿Cuánto dejamos como empresarios, como emprendedores, que el contexto nos influya? Estoy pensando en el ejemplo de las agencias de turismo que en esta semana están viendo cómo adaptarse porque aparecen y desaparecen tipos de dólar, y la gente del espectáculo también con el dólar Coldplay. ¿Cuánto dejamos que el contexto y que lo externo nos influya a la hora de emprender? Hay personas que dicen, no, realmente hay que tener muy en cuenta el contexto, y otros, bueno, dale un 20% al contexto, pero el 80% que sea tu impulso. ¿Vos qué pensás respecto de esto, tomando en cuenta que el programa está pensado para emprendedores y que hay personas que están iniciando un emprendimiento, que están en un emprendimiento viendo cómo seguir? ¿Qué les dirías? Laura, a todos les diría que siempre todo lo que logremos va a depender de nosotros.
En el contexto que sea, puede ser más complicado, más sencillo, menos sencillo. Estamos viviendo en un país en el que vivimos en un sube y baja. Hay momentos mejores, momentos peores. Desde muy chica, y tengo varios años, escucho a mis abuelos, a mis padres y demás decir: este país, qué bien, este país, uy, qué mal. Entonces, creo que si nos paralizamos, es lo peor que podemos hacer. Tenemos que generarlo, más allá que el resultado sea óptimo, muy bueno o regular. Pero creo que el peor resultado es cuando nos quedamos paralizados. Claro. Hay que intentarlo siempre. Y yo siempre digo que los médanos están compuestos de granitos de arena, y nosotros somos granitos de arena. Que lo que nosotros podamos aportar desde nuestras actividades privadas es lo que va a hacer que de a poco podamos salir adelante. Sí, es importante, es un debate como muy interesante de ver hasta qué punto es lo que uno propone y hasta cuánto lo que el entorno, ¿no? Estaba pensando en respecto de tu área. Está en debate, creo que en Capital, una ley para no sé si forzar o para determinar el alquiler de las propiedades ociosas. No sé en qué está eso. Cada tanto lo he escuchado, no estoy muy informada porque, bueno, hay muchos rumores. Sí, concretamente hoy la nueva ley de alquileres, se sigue diciendo nueva ley, pero ya hace 2 años que está implementada, no ha sido favorable ni para propietarios y mucho menos para inquilinos. Eso desde ya. Pero, por ejemplo, la ley de alquiler está en debate. Esto otro que yo te digo del alquiler de propiedades ociosas. Entonces, te comenté hace un minutito del turismo, de los espectáculos. Es como que hay que estar pendiente del contexto, bueno, hay que estar muy informado del contexto permanentemente, y es una discusión de cuánto dejo que el contexto me influya y cuánto es mi impulso y voy. Yo creo que en cuanto a, por ejemplo, al turismo, hay ya un decreto concreto, con lo cual, bueno, ya es una cuestión ya ajena a quizás a las agencias de viaje y demás. Ahora, en cuanto a lo que comentabas, Laura, sobre que había un rumor, porque son rumores, sí. Nadie presentó nada todavía. No. Que significa la obligatoriedad de poner en alquiler. Eso, el día que suceda, que esperemos que nunca pase, bueno, ahí lo hablaremos. Hay que adaptarse. Hoy la verdad, no podría decirte si esto va a ser bueno o malo, porque realmente no está sucediendo. En cuanto a la nueva ley de alquileres, está en debate modificarla, pero sí está implementada. Seguro. Hasta ahora no hay quórum, no hay decisión de modificarla. Quizás esto se haga con la próxima gestión de quien le toque, pero hoy no se va a modificar. Seguro. Con lo cual, ese rumor, creo que por el momento, y esperemos que así sea, quede en un rumor. Seguro. Porque no creo que se lleve a cabo. Pero el tema es cómo pararse. Yo puedo decir, bueno, este rumor me paraliza porque lo vengo escuchando hace tiempo, o este rumor, bueno, lo dejo en nivel rumor y hasta que no se transforme en algo oficial no me ocupo o me ocupo poquito. El mercado de los alquileres, la ley. Claro. Muchas propiedades que estaban en alquiler, los propietarios los sacaron de alquiler y está a la venta. Sí. O directamente están esperando y asumiendo gastos sobre un inmueble que no están usando quizás o no tiene una rentabilidad. Seguro. Hoy muchos de los alquileres están siendo temporarios. Tenemos mucho ingreso de turismo, sobre todo de Uruguay, de Brasil, de Chile. Con contratos cortos. Claro, de temporarios. Entonces, que bueno, no implican un riesgo mayor al propietario, tienen un buen ingreso,
son periodos cortos, quizás una semana, 10 días, quizás en algunos casos un poco más. Nada, entonces no hay que esperar esos 3 años del contrato de la ley de alquileres, del contrato de los alquileres tradicionales. Seguro. Claudia, mira, ya somos en 3:30, está a mitad de Café de Ideas. Te quiero preguntar, hablamos de lo que pasó al principio de la pandemia, hablamos después de lo que está pasando ahora. ¿Cómo ves a futuro? ¿Cuáles van a ser las tendencias? ¿Van a seguir volviendo las personas que se habían ido afuera, van a seguir volviendo a Capital? Vos me estabas diciendo que ahora se valoriza muchísimo todo lo que sea metraje exterior, a diferencia de lo que pasaba tal vez antes de la pandemia, que el metraje exterior tenía otro valor. ¿Qué otra tendencia a presente y futuro estás observando? Bueno, lo que estoy observando, Laura, es que realmente la gente está volviendo, la gente se está animando a invertir en proyectos en desarrollo. Al no contar en nuestro país con créditos hipotecarios, hace que los desarrollos pagados en cuotas, en muchos casos en pesos, en otros y la mayoría en dólares, que aumentan según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, la CAC, que siempre es inferior a lo que es la inflación. Mucha gente se está volcando a este tipo de inversiones. Claro. Y también inversiones a renta de futuro, como una segunda propiedad, porque quizás realmente sabemos que la tradición de invertir en ladrillos es una tradición que quizás lo llevamos de nuestras familias y es... El ladrillo no traiciona. El ladrillo. Muy buena frase, el ladrillo no traiciona. Esa frase va a ir al Instagram, el ladrillo no traiciona. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bueno. Claudia, te agradezco muchísimo este tiempo, es muy interesante todo lo que nos fuiste contando y te despido sin antes pedirte que nos dejes una red social para quienes quieran conocer la propuesta de la inmobiliaria. Como no, muchas gracias primero a vos, Laura, y a todo tu equipo de Café de Ideas. Por favor, un placer. Es un espacio muy importante para los emprendedores y realmente, bueno, se necesitan espacios así. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos Gustavo y yo, Claudia Scroca, somos los titulares de Tomasco Propiedades. Nuestra web es www.tomascopropiedades.com y Instagram estamos como Claudia Scroca, que es SCROCA. Y allí, bueno, van a encontrar muchísimas informaciones de lo que es real estate y arte. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudia. Que pases muy bien esta tarde de jueves. Muchas gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia. Un abrazo.